Hola, bienvenidos nuevamente al discipulado, al aposento de la Iglesia Regional Mir Cuerpo de Cristo. Recuerdo las redes sociales de la Iglesia, en los dos canales a través de YouTube, para el púlpito, @edrmir, y para eh, el discipulado es @Mir Cuerpo de Cristo. En Facebook, Instagram y eh, TikTok Live es @Mir Cuerpo de Cristo 237. Hemos venido compartiendo acerca de las lecturas de Nueva Vida, Nuevo Vivir. La semana pasada terminamos el segundo grupo que tenía por título Cristo y las respuestas a la oración, que comprendían desde la lectura número 6 hasta la lectura número 10, siendo la última la Iglesia de Jesucristo, donde compartía nuestro hermano Edgar acerca de la esencia de la iglesia de Jesucristo, donde no se habla de un lugar físico, sino de un grupo de personas llamadas por Dios, escogidas por Dios, para ser sus embajadores en esta tierra, para ser sus representantes. Eso es la iglesia de Cristo, quien refleja la identidad de aquel que lo rescató, que lo llamó, como dice Primera de Pedro 2:9. Entonces, hoy vamos a continuar con la lectura número 11, la lección número 11, la vida de dar el culto. La vida, yo escribí de dar culto. Vamos a poner de dar el culto. Ajá. Vamos a leer Juan 4:24, son dos citas bases. Juan 4:24 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual ponemos en tus manos en esta hora, mi Dios. Anhelamos sea la gracia de tu Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón en este día, Señor. Oro por mis hermanos presentes en este lugar, también por los que verán a través de YouTube y de las redes sociales. Sé tú obrando conforme a tu itinerario, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas. Oramos para que esta palabra, Señor, entre a nuestro corazón y sea, mi Dios, obrando en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Nosotros debemos, ya que estamos en el camino, en el proceso de experimentar la vida, el poder y la sanidad que hay en Jesús, debemos renovar una cosa muy importante en nuestra vida de fe. ¿Y qué es la manera de dar el culto? Es esencial y es vital que nosotros entendamos que si fracasamos al recibir el mensaje del púlpito, es el fracaso del culto en sí. La esencia del culto es que podamos recibir la palabra que Dios prepara para
sustentarnos, para alimentarnos, pues la palabra dice que por ella nosotros crecemos para salvación. Pero si la palabra, es decir, ese culto donde el centro es la palabra, nosotros no lo entendemos correctamente, el valor del culto no será revelado en nuestra vida, no experimentaremos la importancia que tiene ese culto. Por eso el tema que vamos a hablar hoy es para que entendamos en nuestra vida de fe que si fallamos cuando damos el culto, vamos a fallar en todo. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra vida, ¿quién es? Es Dios. Pero entonces, si mi fundamento de vida es Dios, pero yo no lo experimento así con el culto, sino que puede ser que Dios sea pues algo adicional que decidí colocarle a mi vida. Yo no disfrutaré o no experimentaré lo que es el culto en sí. Por eso, la primera conclusión que nosotros ya en este proceso de entrenamiento que nos encontramos, pues, digo así porque ya hemos eh, compartido camino de salvación, hemos hecho forum sobre camino de salvación, hemos experimentado la conclusión a través del camino de salvación y estamos empezando a conocer cuál es nuestra nueva vida y cuál es nuestro nuevo vivir. Estamos percatándonos de la misión, nos estamos percatando de la necesidad del campo, nos estamos percatando del estado espiritual del campo. Entonces, debo entender como esa persona levantada por Dios como intercesor, embajador, atalaya, doctor, vigilante. Debo entender que dar el culto a Dios es lo más importante en la vida de un creyente. Y nosotros debemos dar esa conclusión de que el culto es cuando podemos experimentar la bendición de adorar a Dios en toda su majestad, en toda su soberanía, en toda su identidad, es decir, a Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, en el primer punto vamos a hablar algo muy importante, es algo sobre restaurar lo básico. El objeto del culto. El objeto de culto, ¿verdad? En el mundo muchas personas adoran ídolos hechos de árboles o piedras sin vida. Adoran al dinero, al poder, la ciencia. Pero la palabra de Dios nos revela que todas estas cosas naturales fueron creadas por Dios, el Creador. Entonces, ¿cuál es el objeto del culto? Leamos lo que dice la palabra. Dice, Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Toda la adoración es para el Creador, Dios, el Señor, dice Apocalipsis 4:11,
Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el versículo 12 y 13 dice del mismo 5, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. 12 y 13 de Apocalipsis 5. Entonces, esto es parte de restaurar lo básico. ¿Quién es ese Dios, el Creador? El Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, Dios Trino es el centro del culto. En el mundo, el centro del culto es el yo, como les hablamos, las cosas creadas por Dios. Es decir, las piedras, los animales. Hay culturas donde el elefante es sagrado, el toro es sagrado, el cerdo es sagrado. Y así podemos ver infinidades de culturas donde el objeto de ese culto o de esa idolatría no es Dios. Como hijos de Dios, nosotros debemos saber que el centro del culto es Dios Trino. Ahora, vamos a ver en el punto 2. La actitud correcta ante el culto. Ok, el culto debe ofrecerse de manera santa y sincera con el centro de nuestro corazón dirigido hacia Dios. Dios bendice a quienes dan el culto verdadero con su corazón centrado en Dios. Vamos a leer lo que dice Juan 14, 20 al 24. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, entonces, ¿cuál es esa actitud que nosotros debemos tener? Un corazón rendido totalmente ante Dios. ¿Qué significa un corazón rendido? Venir en total certidumbre de fe, en una actitud
de reverencia. Y cuando hablamos de reverencia no nos estamos refiriendo al sacrificio físico, que es que es la apariencia de piedad y la apariencia de que es el que más devociono en el culto. No, sino que es el corazón entregado totalmente a Dios y que no es el yo quien gobierna ese corazón, sino que está totalmente rendido en voluntad a lo que el Padre desee, aferrando totalmente su palabra, guardando totalmente sus mandamientos en nuestro corazón. Eso es decir, bueno, entonces mi corazón no está dirigido ni está enaltecido por las opiniones de mi yo, por lo que yo creo, por lo que creo que se debe hacer, lo que se debe decir y tal, sino que es totalmente, bueno, Señor, yo soy un instrumento, sé tú obrando. Esta actitud correcta ante el culto también vemos la palabra en Eclesiastés. Dice 5:1 y 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, que Dios, o sea, cuando nosotros damos el culto, lo que obra es nuestra fe, no nuestra emoción. Por eso el culto no debe ser basado en nuestras emociones, sino que eso debe estar sometido a Dios. ¿Por qué? Porque entonces en la emoción, en la alegría, ay Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, me comprometo, lo digo, lo declaro. Y cuando vienen circunstancias o cuando salimos de ahí al tiempo, pues se nos olvidó lo que decimos. Y es importante verdaderamente entender la importancia que tiene el culto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que significa mi vida centrada al culto, lo que significa es mi vida rendida ante Dios. Eso es el culto. Mi vida en ofrenda viva, entregada a Dios, que fue el que me salvó. Y también vamos a ver los contenidos del culto. En el culto, pues, hay varios elementos, pero los más importantes son 4. Vamos a poner así, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el primero? Alabanza. Hebreos 13:15. ¿Cuál es el segundo? Oración. Vamos a ver cuál coloco. Ajá. Apocalipsis 5:8. La palabra
no, es 8, 8, 5, el 9. Y las ofrendas. Ajá. Lo primero que debemos entender de la alabanza, Hebreos 13:15, dice así. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que todo lo que confesemos con nuestros labios sea alabanza a Dios. Eso significa que nuestra vida está centrada al culto. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a decir muchas quejas, muchas críticas, muchos prejuicios. Confesamos incredulidades, más que confesar la palabra de Dios. Entonces debemos ver que cuando estos elementos no solamente los experimentamos el día domingo, el día cuando nos reunimos con todos los hermanos, sino que los experimentamos en nuestro aposento alto personal, debemos entender, este es el culto. Este es el culto que significa que es una vida rendida a Dios, totalmente, no solamente en espíritu, sino que en el alma y también en el cuerpo. También el sacrificio de alabanza es expresar gratitud, arrepentimiento, oración, testimonio a través del canto. En el contenido número 2, la oración, Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estas copas de oro llenas de incienso son las expresiones verbales de gratitud, confesión, súplica e intercesión de los hijos de Dios. Fíjense que un incienso es algo con mucho valor. En cuanto a lo que significa, vamos a decir, como agradar o vamos a amenizar el ambiente. Por ejemplo, las personas que, no, vamos a poner un incienso para que se sienta armonía en el lugar, ¿verdad? Dicen las personas, pero debemos entender que las oraciones nuestras para Dios son ese incienso que está delante de su presencia. Y también aquí es necesario que veamos como lo maravilloso que es el culto. También la palabra, Nehemías 8:5, dice, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Es una vida
totalmente rendida a la palabra de Dios, es escuchar con atención y obedecer la palabra de Dios. En este momento, en esta lectura de Nehemías, se encontraba el pueblo en lo que era la restauración del templo. Y lo importante, o sea, la esencia de esta reconstrucción del templo fue que pudieron restaurar, que se promulgara o que se predicara nuevamente la palabra de Dios. Todos ellos estaban atentos, escuchando y puesto su corazón a la palabra de Dios. Entonces, este elemento importante, aparte de la alabanza y la oración, debemos experimentarla en el culto, reunidos, centrados a la palabra de Dios, no estando atentos de lo que nos rodea, de que si la actitud del otro hermano, o es que este hermano no vino, o es que este vino y anda haciendo esto, no, sino estar centrado solamente en la palabra de Dios. Dice aquí que todos ellos entendían lo que se les estaba proclamando en ese momento. Cuando nuestro corazón está centrado, la gracia de Dios obra y se revela la palabra en nuestra vida. Y por último, las ofrendas. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Mateo 6:21. Y Proverbios, para que veamos, Proverbios 3, 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. También la última cita que tiene este elemento del culto es Malaquías. Ay, Señor. Malaquías dice 3, 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué significan las ofrendas en el culto? Debemos dar con gratitud los diezmos, las ofrendas dominicales, las ofrendas de acción de gracias y las ofrendas para las misiones. Eso significa que en nuestro corazón solamente está el deseo y el plan de Dios, que es la evangelización. Que inclusive nuestros bienes, lo que Dios nos da, lo que Dios nos concede, lo entregamos también. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de proclamar la palabra, de hacer las misiones, de hacer el evangelismo. Que nada se detenga, pues este es el Señor obrando en los corazones. ¿Para qué? Para que se restaure la economía de la luz. Asimismo, como conclusión, vamos a mencionar los tipos de culto. Los tipos de culto son, vamos a decir que son como definidos en dos grupos, y el primer grupo tiene varias categorías, como el culto oficial. Ese sería el primer tipo. ¿Qué es el culto oficial? Se refiere a un servicio de culto formal celebrado comunitariamente por los creyentes.
Es decir, el culto del domingo. Eh, el culto durante la semana, ¿cuál? El que tenemos hoy, jueves, y el que tenemos mañana, viernes. Y todo lo que tenga que ver con una reunión, determinada por la iglesia, determinada por la congregación. Eso es un culto oficial. Y los otros cultos, este, son nuestros encuentros, vamos a decir, nuestros encuentros en la iglesia Camino al Cielo, el culto regional de la iglesia Camino al Cielo también, los cultos familiares, las oraciones de la mañana y de la noche. Y pues todo lo que en los momentos en los que nos podamos reunir. A su vez también, en la conclusión, es necesario que tomemos estos detallitos para dar el culto bien. ¿Cómo así? Lo primero es la puntualidad, no llegar tarde y preparar de antemano todas las cosas. La actitud importa también, es decir, que seamos limpios y ordenados. Inclusive hasta el orden en el que nos sentamos. Tiene que ver. Y la sinceridad, que ya esto es algo como personal de cada quien. Dar el culto con todo el corazón y con toda la mente. No estar centrados en lo exterior. No estar centrados, ay, es que este hermano es como irreverente. Ay, que este hermano es como indiferente. No. Yo voy centrado en mi corazón a dar el culto a Dios. Y si veo algo que está fuera del orden, pues empiezo en oración. Oro. Oro por todas las cosas que son necesarias que resplandezca la luz de Cristo y que ordene también el culto en la vida de mis hermanos que yo creo que necesitan, vamos a decir, que necesitan ser ordenados. Entonces, la vida de dar el culto no está centrada en mi yo, lo vuelvo a repetir. Mi yo es el que quiere hacer las cosas como a él le parece que se deben hacer. Pero entonces si el culto está centrado en el yo, no es el culto verdadero. El culto verdadero es aquel que podemos ofrecer a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos abrió el camino, como dice Juan 14:6. Porque Él derramó su sangre para que ese pecado que me impedía, ese velo que estaba allí interrumpiendo el paso, la comunicación hacia Dios, se rompió por la sangre de Cristo. Y es entonces esa gracia que recibimos en Cristo Jesús, de que también terminó con la ley espiritual que me condenaba a un destino de muerte junto con Satanás. Me sacó de las tinieblas, del poder de Satanás y me trasladó al reino de su Hijo. Y como soy parte del reino de su Hijo, puedo experimentar el culto. Entonces, el culto debe ser lo más importante para mi vida. Debo entender el valor que tiene el culto, pero siempre, vuelvo a decirlo, centrado a Dios, no centrado a mí yo. Mientras esté centrado a mí yo, voy a perder la palabra del púlpito. Y si pierdo la palabra del púlpito, estaré fracasando al dar el culto. Y si fracaso al dar el culto, voy a fracasar en todo. Entonces, si hemos entendido ya en este entrenamiento lo importante que es dar el culto, pues empecemos a orar para que sea Dios obrando en nuestra vida y en la vida de todos nuestros hermanos, para que todos podamos ir en la misma corriente. En este grupo de temas que empezamos ahorita con la lección número 11 es Cristo y la vida. Es decir, que es para que experimentemos la vida de Jesús en nuestra vida.
El culto es nuestra vida. El culto es de donde proviene nuestra fuerza, nuestra fuente espiritual. Y lo que nos sostiene, lo que nos sustenta es la palabra de Dios que recibimos en ese culto. Y el centro de todo, la esencia de donde provienen todas estas cosas es de Dios. Entonces, por eso Dios debe ser el centro de toda mi vida, de mi culto. Y es allí donde debo experimentar la sanidad de qué? La sanidad de morir al yo. La sanidad de desechar las estructuras antiguas. La forma en la que yo veía que se daba el culto. Lo que yo tenía preconcebido de que era el culto. Todo eso, renovarlo para recibir o para experimentar la vida de Jesús dando el culto y así experimentar el ser avivado en todo mi ser también, para poder avivar al campo. Hoy terminamos así, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos has dado, mi Dios, la bendición de experimentar esa vida de dar culto. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos diste, mi Dios amado, la entrada al reino de los cielos. Como dice Él en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Señor, agradecida estoy por cada uno de mis hermanos, sé tú obrando a través de esta palabra, en nosotros primeramente y en toda la congregación y en todos los que verán este mensaje a través del canal de YouTube. Síguenos dando la gracia, Señor, de desafiarnos en el culto, sobre todo para que todas las cosas sean ordenadas conforme a tu voluntad, Señor. Oro, mi Dios, agradeciéndote por las misiones y por la restauración de la economía de la luz en la iglesia, Señor, porque sé que estás tratando con los corazones en cuanto a la ofrenda y el diezmo, Señor. Que podamos dar de lo que tú nos das, entendiendo primeramente que sin tu gracia nosotros no tuviéramos nada, Señor. Que sin tu gracia tampoco, Señor, tuviéramos la fuerza, la sabiduría inclusive de hacer los negocios. Te damos gracias, Señor, porque eres tú obrando en nosotros, como está escrito, el que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Así nos despedimos hoy, nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones.